Vamos hasta ahora a nuestros estudios de NTN 24 en Washington. Vamos a integrar a Emily Blasco, corresponsal del diario español ABC. Es autor del libro Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, y es uno de los periodistas que con mayor profundidad ha investigado esos supuestos nexos de representantes del chavismo con el narcotráfico. Señor Emily Blasco, bienvenido a la noche en NTN 24. Muchas gracias. Señor Blasco, quiero comenzar hablando con usted sobre esas versiones que en las últimas horas han trascendido y que indicarían que Nicolás Maduro estaría pensando dejar el poder y buscar un asilo político en un país aliado. Estas versiones indican que esta decisión la estaría pensando tomar el presidente venezolano, teniendo en cuenta esa presión de los Estados Unidos por las investigaciones que se llevan a cabo por relaciones de familiares cercanos a Nicolás Maduro con el narcotráfico. ¿Qué información tiene usted sobre esto, señor Blasco? Bueno, la información es que hay, es ciertamente que hay una presión sobre Nicolás Maduro para que deje la presidencia. El punto fundamental es la situación económica. El país va hacia ese abismo, esa catástrofe humanitaria, y parece que el propio Maduro no es capaz o no quiere adoptar medidas que rompan la herencia de Chávez. Por tanto, se llega a un callejón sin salida que obliga a esa salida. Entonces, lo que estamos viendo es, también han salido informaciones que desde la izquierda, desde dentro del chavismo, han aparecido también discusiones sobre quién debería hacerse cargo de la presidencia. Incluso el propio Maduro ha participado en sugerir algún nombre. Para la salida de Maduro probablemente necesita un lugar al que ir, a un país en el exterior. Y todo eso se está discutiendo. Blasco, ¿y esa transición en el poder sería de chavistas a chavistas o estarían aceptando quizás un recorte o unas elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente? Probablemente parte del corazón chavista debe estar pensando en un paso de poder dentro del chavismo. Lo que ocurre es que ahí juega, y desde luego es un elemento fundamental, es el ejército, las Fuerzas Armadas. En la jornada electoral de diciembre, y luego también vimos en la constitución de la propia Asamblea, el ministro de Defensa, Padrino López, ha estado jugando una carta institucional. Si el propio ministro mantiene esa línea de mantenerse de modo institucional, lo normal es que desde el propio seno del gobierno, el ministro de Defensa recordará que la Constitución obliga a unas elecciones. Por tanto, es posible que Maduro pueda delegar o puede marcharse. El actual vicepresidente puede encargarse de la presidencia en funciones, o bien un vicepresidente que Maduro nombre, pero debiera haber unas elecciones. Y ahí es el juego de las Fuerzas Armadas tiene que ser velar porque la Constitución se cumpla y por tanto se vaya a unas elecciones. Si hubiera unas elecciones, en principio debiera ganar la oposición o un candidato opositor. Y por tanto, ante esa perspectiva es normal que el chavismo y la oposición dialoguen y busquen una salida consensuada a esta crisis. Señor Blasco, y en lo que tiene que ver con las investigaciones que usted ha liderado y que ha revelado en exclusiva, no solamente para el continente americano, sino también para el resto del mundo, ¿qué ha sucedido con esos nexos evidentes que en este momento ha podido establecer la justicia de los Estados Unidos con integrantes del chavismo? Tengo entendido que familiares directos del presidente Nicolás Maduro en este momento afrontan un juicio ante una corte de Nueva York, pero no ha habido más noticias sobre eso. ¿Qué ha sucedido con estas investigaciones? Hay diferentes frentes. Uno, por un lado, el que afecta muy directamente personal a Maduro es el de sus sobrinos. Ahí yo supongo que a la hora de negociar una salida y buscar un país, dejando la presidencia, yo creo que
algo de eso se puede estar negociando respecto a los sobrinos, ¿no? Pero luego hay otras personas, ¿no? Y en el caso de Diosdado Cabello, creo que es una carta que Estados Unidos había parado durante un tiempo, porque ya Cabello era el número 2 del país, ahora ya no lo es, y además puede ser un obstáculo para un cambio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un indictment contra Cabello pudiera reactivarse, es decir, en esos momentos. Eso que usted nos cuenta es bastante importante, porque si se llegase a dar esa decisión de la fiscalía, de un fiscal en los Estados Unidos, automáticamente Nicolás Maduro se vería en la obligación de responder directamente ante la justicia de la potencia norteamericana. ¿Usted cree que todos estos hechos y todas estas investigaciones van a terminar atomizando al chavismo? En el caso de Maduro, muy posiblemente cualquier salida que él acepte debe ir condicionada a una inmunidad que, pues, pactada, por tanto que no se le pueda perseguir, es decir, porque aparte de cosas de narcotráfico, en Venezuela pues cualquier persona alegando cosas podría llevarle a tribunales y alguno de esos juicios podría acabar mal en contra de Maduro. Por tanto, muy probablemente lo que él negocie tanto dentro como fuera sea una inmunidad para salir del poder. En cuanto a otras personas, cuando yo mencionaba antes el caso de Cabello, ya sabemos, en principio, o sea, en Estados Unidos hay una separación de poderes y por tanto el poder judicial, pues la justicia actúa por su lado y el ejecutivo, el legislativo por otro, ¿no? Pero y es habitual cuando un caso afecta a dirigente de un país o a alguien tan alto como en este caso era Cabello, es normal que hubiera interferencia política. Al fin y al cabo, si se acusa a por ejemplo, a Cabello, que no es un país, habría que pedir su extradición, y pedir una extradición tiene que ser firmada por el gobierno. Por tanto, era una cuestión política muy cargada políticamente. Yo creo que ahora eso queda un poco más destapado. Por tanto, yo creo que sí que veremos algunos indictments, algunos que probablemente están secretos, se desvelen, y alguno más que se haga público. Señor Emilio Velasco, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Como lo dije al comienzo, usted es uno de los periodistas que más conoce esas relaciones que está investigando la justicia estadounidense entre integrantes del chavismo y carteles del narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando con nuestro panel de invitados precisamente esas salidas que en este momento baraja la oposición para que de manera constitucional el régimen chavista llegue a su fin. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.